el tema ambiental no solamente es importante para el tema minero, sino que es importante para muchas industrias que estamos desarrollando en nuestro país. Creo que la minería todavía está en pañales, por decirlo menos, en nuestro país. Creo que, según lo que he hablado con algunos expertos, hay todavía mucho potencial, y entonces sería el tema: cómo crear las reglas de juego para que ese potencial sea explotado, cómo se usan esos recursos para que sea beneficioso para la ciudadanía y las futuras generaciones, y cómo hacemos para que dejemos el legado de esas riquezas que la tenemos enterradas, sacarlas, que se beneficie la ciudadanía, pero que también quede el medio ambiente también para las futuras generaciones. Muchas gracias. Ver cuáles son esas características que van a hacer que la minería sea una minería sostenible. Y eso obviamente que implica mejores prácticas mineras, que la hemos estado viendo en República Dominicana. Hemos visto también que esto va a implicar qué se va a hacer con estos recursos. Muy bien decía anteriormente Selman, decía, bueno, miren, esto hay que invertirlo en infraestructura. Yo me voy más allá. Yo creo que esto lo tenemos que invertir alrededor de la misma zona donde se está haciendo la explotación, que son de una manera u otra las beneficiadas en el corto plazo positivamente, en el largo plazo, cuando ese nivel de actividad no exista, que es lo que nosotros vamos a hacer. Entonces yo creo que también eso se debe tomar en cuenta, y obviamente también el desarrollo de actividades dentro de las empresas, esas mejores prácticas que se mostraban ahí en la presentación de Jochi. Las prácticas corporativas, pues dentro de esas prácticas corporativas también están todo lo que es la responsabilidad social corporativa de estas empresas dentro de las zonas que tienen impacto las mismas empresas. Eso tiene, digamos, un efecto no trivial, sobre todo en conseguir que se sostenga en el tiempo, en el desarrollo de actividades adicionales, de emprendimiento o de cualquier otro desarrollo que se haga alrededor de la zona. Y como último punto, el tema de la inversión extranjera directa. Ciertamente, la inversión extranjera en minería ha jugado un rol fundamental. Sin embargo, hoy no podemos medir todavía el impacto indirecto que ha tenido la inversión minera en otras inversiones extranjeras. Como el hecho de que lleguen aquí empresas grandes en el sector minería tiene la capacidad de atraer otras empresas en sectores no mineros, porque dicen, bueno, pero si tal empresa o tales empresas llegaron a República Dominicana, bueno, ciertamente tiene que ser un lugar donde se respetan los derechos, donde se puede hacer negocio con el Estado, porque es una alianza público-privada. Entonces yo creo que esa inversión extranjera va mucho más allá simplemente del dinero que trae sobre la mesa, sino del impacto que puede tener en atraer otras inversiones extranjeras. Nosotros aquí lo hemos puesto como el que va a salvar la economía dominicana. Digamos que no es así, pero yo sí creo que el sector tiene un potencial muy grande, que, como bien acaban de decir, simplemente poner claramente las reglas del juego, tanto de la relación, del marco jurídico, de las políticas, pero también de las responsabilidades que tiene el Estado ante la explotación de un activo y la explotación de ese capital minero que es República Dominicana. Muchísimas gracias. Que yo creo que es el inicio de toda conversación para modificar una regulación. En dónde estamos y dónde queremos ponernos. Yo creo que el espejo donde tenemos que vernos se llama Latinoamérica, y los países a compararnos son Chile y Perú. Cuando abordamos en la Cámara este tema en el pasado con el Estado, dijimos, ¿a quién nos queremos parecer? Entonces la teoría de Luis Rafael es que si Chile y Perú son los dos países estrellas en Latinoamérica, yo quiero ser un Chile-Perú Plus, y yo tener un 10%, un 20%, algo por encima de ello, que haga que las empresas me prefieran a mí antes de ir a esos países. Los estados y los países están en competencia por atracción de la inversión. El que no entienda eso está perdido. El estado que no entienda eso está perdido. Y tenemos que ofrecer algo mejor que nuestros competidores para que vengan. Si no, no van a venir las inversiones, las buenas que queremos. Yo no quiero pirata aquí. Y no quiero pirata en la minería. He sudado mucho y he pasado mucho trabajo con los mineros. No quiero pirata aquí. Señores, gracias. Muy bien, Luis Rafael.
En resumen, creemos que una buena política pública para atraer inversión tiene que reflejar la naturaleza del sector minero, que es un sector muy intensivo en capital financiero. Entonces, tenemos que diseñar políticas de extracción de este capital muy intensiva en capital social. Entonces, es muy importante también políticas de compartimiento de los beneficios y de contrapartidas. Por ejemplo, en Ecuador hemos recomendado lo que fue aplicado la garantía de que 60% de las regalías sean por ley reaplicadas en las comunidades afectadas por la actividad minera. La política de estabilidad fiscal y jurídica es súper importante para un sector que tiene muchos riesgos y que sea de largo plazo. Y por fin también una actividad que es extremadamente intensiva en capital ambiental y por eso necesita políticas de seguridad ambiental y que sea sostenible en el aprovechamiento de los recursos. Creo que esto, muchas gracias. Los beneficios financieros con los objetivos de desarrollo de las comunidades, desarrollos locales y de las localidades. Yo creo que esto es clave para tener una política exitosa. O sea, la práctica de diluir los ingresos de regalías, PUN, lo que sea, y de los impuestos de esta actividad diluidos en el presupuesto nacional, no generalmente vincula el real beneficio que tiene para esa comunidad. O sea, los objetivos de desarrollo de las localidades deben ser tomados en cuenta y obviamente asignarse de manera especial parte de esos recursos. Yo diría que también en esta parte de los beneficios financieros, otro punto a reforzar, yo lo miraría de la la limitación que tenemos en nuestras jurisdicciones para abordar el riesgo de los ciclos de precios de los commodities. Ese es un tema que yo creo que también pues, debemos de alguna forma reforzar. ¿Estoy con ya tiempo? Sí. Okay. Toca un puntito más rápidamente, y el tema de los beneficios socioeconómicos, que es otra parte de mejores prácticas, y básicamente pues este punto pues, se refiere a la capacidad de poder convertir los recursos obtenidos de la explotación en mejoras para el desarrollo del capital humano. O sea, tener mayores oportunidades de negocio, de nuevo lo he repetido ya, salud y educación, y obviamente pues seguridad ocupacional, y entre otros. Ahora, una de las formas pues, más visibles de mostrar los beneficios de la actividad de la minería, pues es invertir estos recursos obtenidos en salud, por ejemplo, y educación de las mismas localidades o regiones donde se mina. Esto realmente pues, va a contribuir muy positivamente a un ambiente para actividad de explotación y obviamente pues, al desarrollo sostenible. Abusando un poco del tiempo, no quiero dejar de mencionar otro punto, y tiene que ver con evitar a toda costa la práctica de un nacionalismo de recursos. Yo creo que para atraer la inversión, o sea, practicar un nacionalismo de recursos extremo, eso es lo peor. Eso en realidad tiene la capacidad de destruir valor y no creo que va a tener un efecto nada positivo en el producto y en el desarrollo del país. Anteriormente ya mencionaron todos los efectos positivos entre 40% de las exportaciones, participación del 2% del PIB, FX, o sea, una cantidad de divisas generada importante. Entonces, estamos mirando hacia hacer cambios en una ley. La práctica, o sea, la amenaza de la aplicación de nacionalismo extremo de recursos de explotación realmente destruye valor y generalmente proviene o es producto de desequilibrios fiscales en los países. No caigamos en eso. Yo creo que la política, o sea, un nacionalismo inteligente sobre los recursos de explotación, pues propone un equilibrio en la ecuación económica para cada una de las partes que participen en el proyecto. O sea, de modo tal que se optimice la relación riesgo-retorno. Finalmente, y no quiero dejar de mencionarlo, y solamente es un par de palabras, yo creo que debemos aprender, o sea, debemos estudiar
otras jurisdicciones en las cuales han habido cambios de leyes, cuáles han sido sus efectos. Hay ejemplos ya. Y por ejemplo, me gusta siempre hablar desde el punto de vista positivo. Yo creo que Ecuador fue muy positivo. Yo le voy a poner ahora el lado negro, que es el caso de Quebec. Quebec cambia su legislación y los efectos no son. Por ejemplo, Quebec ya no es la primera en el índice Fraser. El primero es la región de Saskatchewan, que la mencionó anteriormente. Entonces, yo creo que antes de nosotros proceder a ese paso, es bueno que también pues, veamos qué ha pasado en otro lugar y cómo lo podemos hacer para que todo quede bien, todo siga igual. Y obviamente la oportunidad que existe ahora mismo por el lugar que estamos, no vamos más abajo, sino que siempre el camino sea siempre para arriba. Muchísimas gracias. Bien, muchísimas gracias. Primero por la invitación que realizan al señor Rafael Paz, director ejecutivo del Consejo Nacional de Competitividad, y que me honro en el día de hoy en representar. Gracias a la Cámara Dominico Petrolera y a la Mesa Redonda de los Países de la Mancomunidad por abrir este espacio de diálogo y de experiencias sobre los temas de minería en la República Dominicana. En el día de ayer, el Consejo Nacional de Competitividad vivió uno de los hitos históricos para la entidad más importante, que fue la juramentación de 38 empresarios y 9 ministros en el Pleno del Consejo Consultivo y del Consejo de Competitividad. Esto quiere decir que en el día de ayer se hizo la primera sesión. Y traigo esta colación porque estamos hablando de diálogo público-privado y retomo lo que dijo Luis Manuel Pellerano, de que veamos el tema de que hay una propuesta de cambio de un marco normativo para que se abra ese espacio de diálogo público-privado y realmente se genere una legislación que, como terminó de decir quien me antecedió, sea la que se adecúe para impulsar la competitividad del sector, que mantenga la seguridad jurídica, pero que también le abra oportunidades para continuar creciendo. Dicho esto, le comento que en el día de ayer se lanzó la Estrategia Dominicana Competitiva, y la cual consta de 4 pilares. Una de ellas es facilitación comercial y formalización, que esta, que es el primer pilar, tiene que ver con todo lo que es mejoras regulatorias. Desde el Consejo Nacional de Competitividad estamos comprometidos con que los marcos normativos se adecúen a cumplir, que sean reglas claras, pero también a facilitar, que no se la pongan en China los inversionistas, que no se la pongan en China los dominicanos que quieren hacer negocios. Otro de los pilares es el tema de exportación y productividad, y en ese ámbito es en el que estamos viendo el sector minero. Desde Competitividad, recientemente firmamos un acuerdo con el Ministerio de Energía y Minas para apoyar uno de los sectores, que es el sector del Larimar, donde es muy importante el tema de los encadenamientos. Jochi Vicente habló en su intervención de que si bien el sector minero es uno de los sectores más formales, todavía en nuestro país, en el área del Larimar, existe mucha informalidad. Desde el Consejo Nacional de Competitividad estamos promoviendo, junto con el Ministerio de Energía y Minas, el registro de una denominación de origen para Larimar y el apoyo de la capacitación de los artesanos en Larimar. En la medida en que podamos agregar mayor valor a la artesanía, a la joyería, y que esto, cuando salga de nuestro país, sea reconocido como una joya semipreciosa de atractivo, y que podamos poner al Larimar como hoy Colombia puso, bueno, ya con una estrategia de hace muchos años, pero como puso la Esmeralda. Esto además se enmarca dentro de lo que son los objetivos de la Estrategia Nacional de Desarrollo, particularmente el 3.5, que responde a la línea de acción de impulsar la competitividad minera y los encadenamientos productivos, así como la capacitación de las pequeñas y medianas empresas y los artesanos. A través de este acuerdo, para nosotros es de gran relevancia la comercialización, promoción local en el extranjero y atraer más inversiones en la medida en que vean que también acá no solamente la parte de la extracción de algo que solamente existe en la República Dominicana, que es el Larimar, sino que también existe una mano de obra que puede agregar valor y que tiene la capacidad también de vincular con otros metales que también se extraen acá, que es el oro.
Para nosotros la parte de formalización es un pilar y entendemos que el apoyo de competitividad a la energía en minas en la parte del Larimar pues va a potenciar a que este sector pues se revalorice. Adicionalmente no quiero dejar el espacio porque aunque inicialmente el Consejo ha trabajado solamente con los aspectos del Larimar, estamos abiertos para apoyarles en aquellos temas de diálogo público-privado en el cual podamos servir de enlace con otras entidades del gobierno para dar mayor garantía a lo que sean las normativas del sector minero. Muchas gracias. So during the 2008 to 2013 years, Quebec was #1 in the world as a jurisdiction. After a couple of changes of government, the idea of, and it's rightly so, that the mining companies in high commodity prices should contribute more, better protection from the environment, better transparency, which is the same objective as this government is trying to do. So we introduced a new mining law in December of 2013. What we did is, in 2011, about half the companies in high commodity prices never paid taxes, which was an issue, and it's wrong. So we introduced a minimum royalty of 1% for net profit at the mine head up to 80 million and 4% above that. We changed the corporate tax structure to be dependent on profit margins. So as companies make more and more profit and higher profit margins, they contribute more to the government, which is right. We also introduced stricter environmental rules, whereas any project which has over 2,000 tons at the mill needs to go to the environmental processing. And also now, because of closure costs, companies need to put forward the full funding for the closure costs early on in the project's life. So it was voted. What happened? So we were #1 from 2008 to 2011. After the law, we dropped to number 21. After that, we moved back in 2015, 8th place, and 2016, 6th place. So we went from 1 to 21, back to 8, back to 6. Oh, sorry. What happened to the investments? So if you look at between 2013 and 14, so at the highest, our exploration went from 800 million per year to about a bit less than 300 million or so. So we lost $500 million there. On the mining expenditure, we went from about 4.5 billion to about 25, so we lost 2 billion there. So if you look at the cycle, you know, the loss there does match the mining cycle that we have right now. But personally, I know that most of those reduction in expenditures, either on exploration or operation, are due to the cycle. It's not all due to the cycle. So generally speaking, for my numbers, on the exploration side, we probably lost 100 million per year because of the new tax code and mining law. On the operational side, we probably lost about 400 million out of the 2.4 billion lost or so. So total, we probably lost 500 million per year, 2014, 15, and going on. So what does that mean? So if you look at, cumulatively speaking, from 2014 to, let's say, 2020, generally we'll probably be losing between $1 billion and $2 billion because of the mining code and tax law. So what happens of the benefits of the new mining code? So if we look at the numbers that we got, the first numbers of 2014 and 15, 2016 numbers are not out. So the new mining policy and tax code brought in 50 million of new money in 2014 and about the same in 2015, another 50. 2016 will probably be the same, around 50 and 60 million. If we look forward in regards to 2020,
On a low commodity price scenario, revenues in 2020 should be around 73 million. On a high price scenario, should be around 203 million. So if you look at total numbers, the new mining law and tax code will bring in about between 5 and 600 new million of new money into the system. But let's not forget that we lost between $1 billion and $2 billion. So 3 lessons here. First lesson is that investors are very sensitive to mining policies and mining policy changes. They'll get out of a jurisdiction a lot quicker than you'll finish your coffee. 2, in regards to mining policies, depending on the mining policies, the damage can be very lasting. Getting investor confidence back, generally in my experience, takes about 10 years. Third lesson is that if you look at the benefits, you need to understand that the benefits of a new mining policies need to be calculated on a full cycle. You cannot say, well, I'll look at the benefits for the next 3 years. It's not going to work. You need to go through a full cycle so that you can benefit from the high commodity prices and also the low prices so that you understand, on average, how much money am I going to get in. So normally, in this case, it takes about 10 to 12 years to measure the real benefits of a new mining policy. The lessons that, in this case, I had 2 hats. So I was wearing the mining policy hat, but I was also managing the government fund, which manages the investment. So I was stuck between the 2. And people said, well, would you redo the same rules? And the answer is yes. Although it's short term, we're losing. In the long term, it's more beneficial for the government, and it's also fairer in regards to sharing the benefits when the high commodities are really at a high price. So, lesson learned, as I said, investors very sensitive to changes in mining policies. We like transparency, knowing the rules, and the rules don't change. Listen and consult stakeholders in planning new mining policies. Making bad mining policies will take years to overcome. And more often than not, in my experience, it's not one element of the tax code or one element of a mining policy which is an issue. It's the combination of several elements, either in the tax code or either on the mining policy, that cumulatively create an issue for investors. And my rule, golden rule that I always use is $1 of exploration spent elsewhere will never become a project here. Never. The way it works is that, well, if it's a challenging mining policy is a challenge, companies will rebalance their exploration budget, and they'll, instead of spending the dollars here, they'll go spend it in Mexico, Peru, and elsewhere. And once they start spending in Peru or elsewhere, they're building the geological team, the budget will go there, they'll have pretty good result, they'll go back next year. They will not come back here. So if dollar exploration spent elsewhere will never become a project here. Golden rule. So whether anyone thinks about a mining policy, keep that in mind. Thank you. Estoy seguro que estos criterios son muy similares en otras multilaterales, así como otras instituciones que son también acreedores de estos proyectos. Me gustaría enfatizar que cada proyecto en el cual nosotros invertimos tiene riesgos y oportunidades específicas. Sin embargo, creo que existen algunos patrones generales que son claves para que el IFC decida invertir o no en un proyecto minero. Primero vayamos a lo que es el aspecto macro. Desde un punto de vista general, algo que para nosotros resulta esencial es la estabilidad en el clima de inversión y las reglas de juego claras y el trato igual a todos los inversionistas. La minería es una industria donde, como ustedes saben, el financiamiento es típicamente de largo plazo. Son proyectos muy largos y además es una industria que es muy intensiva en capital.
Creo que uno de los aspectos menos atractivos para realizar una inversión sería un ambiente en el cual se estén cambiando constantemente las reglas de juego al inversionista. En muchos casos, las inversiones mineras son de cientos y a veces de miles de millones de dólares, por lo que el poder tener un clima de negocios estable, con reglas claras y donde todos respeten estas reglas, es el punto de partida para realizar o evaluar realizar una inversión minera. Otro aspecto importante para el desarrollo de la minería es la competitividad del país como destino de inversión minera. Para convertir el país en un destino competitivo para la minería, es importante un trabajo del gobierno para poder crear un clima de negocios atractivo y competitivo. El régimen tributario debe ser bueno, atractivo, pero al mismo tiempo justo entre las diferentes partes y que trate de una manera equitativa a los inversionistas. Para contar con un clima de negocios competitivo, debe existir en el país la facilidad para que los permisos, autorizaciones se puedan obtener de una manera rápida, estandarizada, sin que esto comprometa los estándares sociales y ambientales que son una pieza clave para el desarrollo sostenible de esta industria. Es clave para los inversionistas también que pueda existir un diálogo fluido y se puedan trabajar conjuntamente de una manera amigable con las diferentes contrapartes del gobierno y que existan mecanismos para poder resolver disputas mediante instituciones que emitan fallos de una manera transparente y justa. La estabilidad jurídica e institucional y que las leyes se cumplan es algo clave para el poder desarrollar efectivamente el sector minero. Para ser un país competitivo en minería es necesario también que exista una infraestructura y logística básica que facilite el desarrollo de la industria, como buenas carreteras, puertos y medios de transporte eficiente que puedan servir como una red de apoyo a la minería y facilitar la actividad de importación y exportación. Otro aspecto importante que típicamente es clave para que el país sea competitivo es que exista en el país un capital humano minero entrenado y calificado para trabajar en minería. Existe un entrenamiento importante para poder trabajar en este sector y si no existe esta expertise en el país y la mano de obra y el capital humano debe traerse de otro país, eso resulta más costoso para el proyecto minero y le resta competitividad al país como destino minero. Una vez que tenemos un buen clima de negocios y un país competitivo, ya a nivel de proyecto existen algunos factores que me gustaría destacar y que nos parecen críticos al momento de analizar una inversión minera. Número 1, ¿quién es el sponsor o el patrocinador del proyecto? Los desarrollos mineros, y ustedes esto lo deben saber mejor que yo, son proyectos extremadamente complejos que requieren una capacidad técnica muy avanzada. Un buen sponsor que tenga una capacidad técnica y financiera adecuada usualmente resulta en un mejor proyecto que cuando un sponsor es pequeño y con un track record o experiencia limitada. Otro factor que nos parece clave a nivel de proyecto es cuál es la estructura de costos de este proyecto. Usualmente la IFC busca invertir en aquellos proyectos en que el costo de producción se encuentra en el cuartil más bajo de las minas a nivel global, ya que esta inversión se encontrará mejor posicionada en caso de una caída del precio del metal, que es un commodity cuyo precio es exógeno y sobre lo cual no existe ningún tipo de control. IFC invierte en todos los minerales, salvo carbono, por consideraciones de medio ambiente. Actualmente tenemos un portafolio de cerca de 500 millones de dólares y invertimos en las diferentes etapas de los proyectos, en etapas de exploración y prefactibilidad, usualmente con capital de riesgo, y una vez que hay un estudio de factibilidad completo, con reservas probadas y probables, podemos financiar el proyecto con deuda a largo plazo. Nosotros tenemos ciertos parámetros de inversión establecidos. El límite máximo para un project finance es 25% del costo total del proyecto. Sin embargo, tenemos la capacidad de poder movilizar recursos para dar el paquete completo de financiamiento. Me refiero a recursos de otras instituciones financieras.
Por otro lado, para las inversiones de capital, nosotros nos restringimos a participar hasta en un 20% de la participación accionaria de la compañía. Finalmente, y esto es un punto que es muy importante, es que como una institución de desarrollo, algo que para el IFC es crítico es que las inversiones mineras en que participemos cuenten con los estándares sociales y ambientales más altos posibles. Y de no contar con esos estándares, nosotros podemos brindar asesoría en ese campo para poder mejorar esos estándares, así como en todos los temas vinculados con sostenibilidad, como por ejemplo el desarrollo de las comunidades y mejores prácticas de reasentamiento de comunidades y pueblos indígenas, si es que la inversión minera lo ameritara. Muchas gracias. Replicar procesos que simplemente va a resultar traumático para los participantes y en términos de costo muy poco eficiente. En tema del perfeccionamiento de las garantías, ¿cómo hacerlo? La ley actual se refiere a hipotecas. El proyecto de ley se refiere a hipotecas y se refiere a prendas sobre derechos mineros y se refiere a prendas también sobre los minerales y los materiales que se extraigan desde la mina. Es bueno aclarar qué caería bajo qué y cuáles serían las implicaciones. Ahora mismo en el Registro Público de Derechos Mineros todo debe ser inscrito ahí, pero ¿cómo se ejecuta una garantía? Afortunadamente no ha sido necesario ejecutar nada. Y eso es una bendición porque no sabemos cómo sería el proceso de ejecución. La ley actual no lo describe y la ley nueva, el proyecto de ley nuevo, hace referencia al artículo 149 de la ley de fideicomisos. El artículo 149 de la ley de fideicomisos se refiere básicamente al proceso de embargo inmobiliario acelerado. Sin embargo, si seguimos leyendo el texto de la ley, habla por otro lado de la hipoteca y de la prenda. Entonces hay una confusión de que, ok, tengo que registrar una hipoteca, tengo que registrar una prenda, tengo que registrar otra prenda. Y como abogado de una institución financiera, yo me rijo por correa y breteles. Si me dicen hipoteca y me dicen prenda, yo voy a registrar prenda, voy a registrar hipoteca y voy a registrar otra prenda. Y si es posible, tengo que registrar otra cosa, también la registro. Pero al momento de ejecutar esa garantía, eso crea un tema de confusión que va en detrimento de toda la parte involucrada, del banco, del Estado y del deudor. Y naturalmente del activo, que va sufriendo una situación de que se encuentra estático sin producir, y eso no es la situación ideal para ninguna institución que contemple esta jurisdicción como un destino de financiamiento. Entonces, tenemos ahí las tres claves. La debida diligencia, esencial, que pueda ser profunda, que pueda ser clara, que yo tenga la garantía de la seguridad jurídica, de que si hay algún cambio real, potencial, yo pueda tener alguna participación en el diálogo, puedo ser un ente que aporte y que el Estado tome en cuenta esos aportes, que haya claridad, transparencia, que el perfeccionamiento de las garantías esté claro, cómo se realiza, el costo inherente al perfeccionamiento de las garantías, que puede ser muy elevado y puede ser necesario que se ejecute, que sea necesario recurrir a múltiples instancias, la conservaduría de hipoteca, el registro de títulos, la prenda una prenda el juzgado de paz de la jurisdicción donde se encuentra el activo, que no es necesariamente lo más eficiente, y sobre todo el procedimiento de ejecución, que puede ser largo y traumático si no está claramente definido en la ley. Todos esos parecen problemas, pero no son problemas, son oportunidades, porque estamos en el momento adecuado para abordar esos puntos en la nueva ley. Y hay un diálogo abierto, fue muy agradable escucharlo cuando lo dijo el viceministro en el comienzo del diálogo esta mañana, o sea que definitivamente están todas las condiciones dadas para que esos puntos que ahora no están tan claros se aborden de manera clara en el nuevo marco legal que las partes se encuentran actualmente discutiendo. Muchas gracias.